¿De verdad creemos que conocemos la historia de la conquista? O sea, sí, claro, todos hemos oído hablar de Hernán Cortés, de Moctezuma, de la caída de Tenochtitlan. Es la historia épica que nos cuentan en los libros. Pero ¿saben qué? Eso es como ver nada más el tráiler de una película increíblemente larga y súper compleja. Hoy nos vamos a clavar en el lado B de esa historia. Vamos a hablar de los capítulos que, convenientemente, fueron arrancados de los libros, de los secretos y de personajes tan, pero tan extremos que fueron borrados a propósito. Vamos a descubrir una brutalidad que hace que la de Cortés parezca un juego de niños, un milagro que fundó una ciudad entera y una odisea de supervivencia tan alucinante que suena a ciencia ficción. Esta es la verdadera y sangrienta base sobre la que se construyó el México que conocemos. Así que sí, es hora de que lo pensemos de nuevo, porque la historia que nos contaron es apenas el comienzo. Lo que sigue es una trama de ambición sin límites, de una fe inquebrantable y de una resistencia humana llevada al extremo. Estas son las piezas que le faltan a nuestro rompecabezas, y les aseguro que al unirlas, la imagen que tenemos de nuestro pasado va a cambiar y para siempre. Así que prepárense para un viaje a los rincones más oscuros y también a los más luminosos de esos años que siguieron a 1521. Un periodo de caos total y a la vez de creación que definió nuestro destino. Y para empezar tenemos que hablar del gran villano olvidado de toda esta saga. Quédense con este nombre, Nuño Beltrán de Guzmán. Si este nombre no le suena tan fuerte como el de Cortés, es por una razón muy específica. Fue tan despiadado, tan corrupto y dejó una mancha de sangre tan grande que la propia corona española y los cronistas de después, pues, intentaron hacer su historia chiquita, casi borrarlo de los libros, pero su sombra es larguísima. Él fue el conquistador de todo el occidente de México, una región enorme que hoy son los estados de Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Aguascalientes y pedazos de Zacatecas y Durango. A todo ese territorio le puso un nombre rimbombante, la conquista del Espíritu Santo de la Mayor España. Pero bueno, pasaría a la historia como el reino de la Nueva Galicia. Y aquí la gran diferencia. A diferencia de Cortés, que era un genio político y militar, Guzmán solo hablaba un idioma, el del terror absoluto. Entender la historia de Nuño de Guzmán es meterse a un capítulo muy oscuro, pero súper necesario para entender a México. Miren, para 1529, mientras Cortés andaba en España defendiéndose de un montón de juicios, Guzmán tenía un poder inmenso en la Ciudad de México. Era el presidente de la primera Real Audiencia. Y desde ahí, ¿qué creen que hizo? Pues desató una persecución tremenda contra Cortés y todos sus amigos. Pero su verdadera ambición era ser más grande que su rival. Quería su propio Tenochtitlan, su propio imperio. Y los chismes de que en el noroeste había reinos de oro y joyas, como las famosas 7 ciudades de Cíbola, fueron el pretexto perfecto para lanzar la expedición militar más destructiva que jamás vio la Nueva España. A ver, chequen nada más la escala y la velocidad de esta campaña. En solo 5 años, Guzmán y su ejército, que eran miles entre españoles e indígenas aliados, dejaron un camino de pura destrucción a lo largo de cientos y cientos de kilómetros. Su punto de partida fue Tzintzuntzán, la capital del imperio purépecha. Y ahí, a pesar de que el último gobernante, el Cazón Zitangachuan II, lo recibió en paz y con regalos, Guzmán le montó un juicio falso, lo torturó de formas horribles para que le dijera dónde había tesoros que ni existían y al final lo ejecutó de la manera más humillante. Ese acto solito marcó el tono de toda su conquista. Él no quería súbditos, quería aniquilar cualquier poder que le hiciera sombra. Y desde ahí su avance fue imparable, fundando ciudades como Guadalajara o Compostela, pero no como centros para vivir, sino como fuertes militares en medio de un territorio que él mismo había quemado. Y su método es lo que lo hace tan diferente a todos los demás. Cortés, por ejemplo, a veces negociaba y a veces peleaba. Guzmán no. Su estrategia era una sola: tierra arrasada. No había pactos, no había alianzas que duraran, su ejército avanzaba quemando pueblos, destruyendo cosechas y esclavizando a miles de personas que, en muchos casos, eran totalmente pacíficas. Su objetivo era simple y la verdad aterrador: romper por completo la sociedad y el espíritu de los pueblos originarios. Las crónicas, incluso las que escribieron sus propios hombres, describen una violencia que horrorizaba a los mismos españoles del siglo XVI, y eso que ya estaban acostumbrados a la guerra. Era violencia por el simple placer de la violencia. La crueldad como una herramienta de poder. Esta cita, sacada de las crónicas de esos años, lo resume todo con una claridad que hiela la sangre. Él no actuaba como un general, sino como un depredador. Y esa frase, no perdonando la vida a mujeres, niños o ancianos, es clave. No era una violencia para ganar una batalla, no. Era una violencia para exterminar la voluntad de todo un pueblo. Él quería crear un miedo tan, pero tan profundo, que la simple idea de resistirse fuera impensable para las siguientes generaciones. Esta estrategia casi genocida provocó no solo masacres, sino hambrunas y enfermedades que borraron del mapa a gran parte de la población del occidente de México, dejando cicatrices que de alguna forma siguen ahí hasta hoy. Y que quede claro, esto no fue un ataque de ira, fue un sistema.
Su modelo de negocio, por así decirlo, era la esclavitud. Marcaba a los indígenas con hierros calientes como si fueran ganado y los mandaba a las minas o simplemente los vendía. La tortura era su principal forma de obtener información. La ejecución de líderes locales, como el Cazonsi, era su manera de cortar la cabeza política de los pueblos. Y su tiranía no tenía límites. Era tan paranoico que le aplicaba castigos terribles a sus propios capitanes y soldados si sospechaba lo más mínimo de ellos. Gobernaba con miedo, tanto a enemigos como a aliados. El reino de Nueva Galicia fue, en pocas palabras, su rancho personal, construido sobre puras cenizas. Y todo esto nos lleva a pensar en algo. ¿Por qué un personaje tan importante en la historia de casi una cuarta parte de lo que hoy es México es casi un desconocido en nuestra memoria? Pues porque la historia oficial prefiere las cosas más sencillas. Guzmán es un monstruo, no hay cómo defenderlo, una figura súper incómoda que mancha ese cuento de la fusión de dos mundos. Pero ignorar su historia es como ignorar una parte enorme de la cicatriz sobre la que se construyó nuestra nación. El México de hoy, con sus problemas y violencias en regiones como Jalisco o Sinaloa, simplemente no se puede entender del todo sin conocer el terror con el que Nuño de Guzmán fundó esa parte del país. Miren, rescatar a figuras como Guzmán del olvido es fundamental para entendernos. No para celebrar la violencia, claro que no, sino para comprender de dónde venimos. Si creen que esta misión de desenterrar nuestra historia completa, con sus héroes y sus monstruos, vale la pena, este es el momento de apoyar. Un me gusta ayuda muchísimo a que el algoritmo le muestre esta historia a más gente. Un comentario inicia una conversación increíble. Y compartirlo es la mejor forma de asegurar que estas historias no se vuelvan a perder en el tiempo. Échenos la mano para que la historia completa de México vuelva a ser contada. Pero la historia nunca es de un solo color. Mientras Guzmán iba dejando un rastro de fuego, en otra parte de la Nueva España estaba pasando algo totalmente opuesto. Ahora vamos a dar un giro de 180 grados. Pasamos de la destrucción más brutal a una de las leyendas de fundación más únicas y, la verdad, más hermosas de México. En la frontera con los pueblos chichimecas, esos que eran súper difíciles de dominar, en el corazón del Bajío, una ciudad muy importante estaba naciendo, pero no de la guerra, sino de un pacto entre pueblos, y según cuenta la leyenda, de una intervención divina. Esta es la increíble historia de la fundación de Querétaro. Esta tabla lo deja clarísimo. Vamos a comparar las dos visiones. Por un lado, Guadalajara, la capital de la Nueva Galicia de Guzmán, fue impuesta a la fuerza y la tuvieron que mover de lugar 3 veces por los constantes ataques de los pueblos locales a los que habían masacrado. Era un fuerte militar que vivía en guerra. Y por otro lado, Querétaro nace de una negociación súper compleja entre líderes otomíes que ya eran aliados de los españoles y los aguerridos chichimecas. Su fundación no está marcada por una matanza, sino por un prodigio, un milagro. El simbolismo es brutal. Por un lado, la conquista a punta de espada, por el otro, la conversión a través de la fe. Y aquí tenemos a los protagonistas de esta otra cara de la moneda. Por un lado, don Fernando de Tapia, a quienes su lengua otomí conocían como Conín. Él era un líder y comerciante, un verdadero puente entre el mundo indígena y el español, un diplomático de primera. Y por el otro, don Nicolás de San Luis Montallés, que era descendiente de la nobleza tolteca y un aliado clave de los españoles. Ellos dos representan una tercera opción en la conquista, la de negociar, la de mezclar culturas. No fueron simplemente los conquistados, fueron parte activa en la construcción de una nueva sociedad mestiza, asegurando privilegios y un buen estatus para su gente, a cambio de lealtad y de convertirse al cristianismo. La leyenda es una de las más bonitas de México. Se cuenta que el 25 de julio de 1531, para decidir el futuro del territorio sin que hubiera una masacre, los líderes hicieron un pacto, una batalla ritual. Los ejércitos otomí españoles y los chichimecas pelearían sin arcos, sin macanas, sin espadas, únicamente a cuerpo limpio, hasta que un bando se rindiera. La lucha fue brutal. Imaginen una marea de gente peleando por horas bajo un solazo, sin que nadie ganara. Y entonces, justo cuando ya no podían más y la batalla estaba en su punto más crudo, pasó lo imposible. El sol empezó a desaparecer en pleno día. Un eclipse total cubrió el campo de batalla con una oscuridad que debió ser impresionante. Y en ese cielo oscuro aparecieron 2 figuras de luz. El apóstol Santiago en su caballo blanco y junto a él una cruz que brillaba intensamente. Imaginen la escena por un momento. Miles de guerreros dándose con todo, en una lucha a muerte. Y de repente, ¡pum!,
todo se detiene. El mundo se vuelve oscuro, como de otro planeta, y en el cielo aparece este símbolo. Para los chichimecas, que veían el universo y los astros como algo sagrado, un eclipse era una señal divina de las más poderosas. La aparición de la cruz y el apóstol fue la prueba final. No había una explicación lógica. Abrumados por el milagro, los guerreros chichimecas pararon la pelea, se arrodillaron y, según la tradición, aceptaron la nueva fe y el nuevo poder. La batalla no la ganó un ejército, sino un evento cósmico que se interpretó como un milagro. Y lo que hace que esta leyenda no sea solo un cuento es esto. En el cerro donde pasó la batalla, el Sangremal, pusieron una cruz de piedra para recordar el evento. Y tiempo después construyeron ahí el templo y convento de la Santa Cruz. Esa cruz, que por siglos ha sido venerada como la Santa Cruz de los Milagros, sigue ahí. Es el corazón espiritual, el kilómetro cero de la ciudad de Querétaro. Es la prueba física de que a veces una ciudad no nace de la sangre, sino de una visión de paz en el cielo. Un recordatorio de que la conquista también tuvo capítulos de asombro y de fe compartida. Ok, ya vimos los dos extremos de la conquista, la tiranía de Guzmán y la fundación por fe de Querétaro. Este tipo de contrastes eran el pan de cada día en la Nueva España de los años 1530. Un territorio hecho pedazos, gobernado por caudillos militares que se sentían dueños de todo. La corona española, desde el otro lado del Atlántico, se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de su posesión más rica. La era de los conquistadores tenía que terminar, y la era de las instituciones tenía que empezar. Y para lograr ese cambio, el rey Carlos V envió a su hombre de más confianza. Su nombre era don Antonio de Mendoza de Pacheco, y llegó en 1535 con un título nuevo y superpoderoso, virrey. Mendoza no era un soldado ni un aventurero, para nada. Era un aristócrata, un diplomático y un administrador con muchísima experiencia. Era básicamente el Estado español hecho persona. Su misión no era conquistar, sino gobernar. No era buscar oro, sino organizar cómo sacar la plata. No era ganar fama personal, sino centralizar todo el poder en nombre del rey. Su llegada marca el fin de la era de los conquistadores y el verdadero inicio del virreinato. El impacto de Mendoza fue total. Su poder no estaba en la espada, sino en la burocracia, en el papeleo. Fundó la primera casa de moneda de toda América, quitándoles a los encomenderos el control de los metales preciosos y ordenando la economía. Trajo la primera imprenta al continente, que fue una herramienta potentísima para difundir leyes, la religión y la cultura europea. Creó leyes para intentar regular el tributo indígena y frenar los abusos más salvajes, aunque bueno, con un éxito más o menos. Impulsó industrias como la seda y la lana. Y sobre todo, fundó instituciones educativas como el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, que era para educar a los hijos de la nobleza indígena. Cada una de estas cosas era un paso para convertir un territorio caótico en una sociedad colonial organizada y con jerarquías. El Colegio de Santiago Tlatelolco es quizá el mejor símbolo de esta nueva era. En sus salones, los hijos de la élite mexica que había sido derrotada aprendían latín, retórica y filosofía europea con frailes humanistas como Bernardino de Sahagún. Y al mismo tiempo, estos estudiantes indígenas eran informantes clave que ayudaban a los frailes a documentar y entender el mundo prehispánico que se estaba perdiendo. Este colegio representa perfectamente el plan de Mendoza: crear una nueva élite mestiza, educada con valores españoles que sirviera de puente para gobernar. Era el fin del caos y el inicio de 300 años de orden colonial. La espada y el fuego le daban paso a la ley y la pluma. Pero bueno, más allá de las grandes historias de conquistas y gobiernos, en los márgenes de este nuevo mundo se vivieron unas epopeyas personales que parecen sacadas de una novela. Historias de supervivencia que nos muestran la escala humana, brutal y a la vez maravillosa, de lo que significó el encuentro de estos dos mundos. Y les juro que ninguna de estas historias es más alucinante, más espectacular que la de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Chequen este mapa porque es el testimonio de una de las caminatas más extraordinarias de la historia. En 1528, una expedición española que quería conquistar Florida, liderada por Pánfilo de Narváez, naufragó. De 300 hombres, solo 4 sobrevivieron al desastre y a los años que siguieron. Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Alonso del Castillo, Andrés Dorantes y un esclavo africano llamado Estebánico. Durante 8 años, 8 larguísimos años, estos 4 hombres caminaron desde la costa de Florida, cruzando lo que hoy es Texas, Nuevo México, Arizona y el norte de México, hasta que por fin se encontraron con otros españoles en Sinaloa, una odisea de miles de kilómetros a través de un continente que para ellos era literalmente otro planeta. Lo que vivieron en esos 8 años los transformó por completo. Dejaron de ser conquistadores para convertirse en náufragos y luego en esclavos de varias tribus. Aprendieron a sobrevivir comiendo lo que fuera. Y entonces pasó algo increíble. Empezaron a ganar fama como curanderos, como chamanes.
Mezclando sus rezos cristianos con las prácticas curativas que aprendían de los nativos, hacían sanaciones que les dieron un estatus casi de dioses. Dejaron de ser esclavos para ser guías espirituales, y cientos de indígenas los seguían en una peregrinación por todo el continente. Cuando por fin se toparon con un grupo de españoles esclavistas de la gente de Nuño de Guzmán, el shock fue brutal. Ellos, que habían aprendido a convivir, se encontraron de nuevo con la crueldad de la conquista. Su historia, que Cabeza de Vaca contó en su libro Naufragios, es un testimonio único de adaptación, de resistencia y de una forma de ver al otro que ningún otro conquistador tuvo. Y así, al final de este recorrido, la conclusión es bastante clara. México no nació de un solo evento, ni de una sola visión. Nació del choque violento de fuerzas totalmente opuestas. Nació de la tiranía brutal de un Nuño de Guzmán y al mismo tiempo de la imposición del orden de un virrey Mendoza. Nació de la guerra a sangre y fuego, pero también de momentos de fe y de milagros como el de Querétaro. Y nació de la desesperación más absoluta y la increíble capacidad de sobrevivir de personas como Cabeza de Vaca. Somos el resultado de todas esas contradicciones, y esa complejidad es, precisamente, lo que nos hace tan fascinantes. Esto nos deja con una pregunta en el aire. Las historias que vimos hoy son solo pedacitos de un mosaico gigante y que en gran parte todavía no conocemos. Por cada Guzmán hay docenas de conquistadores menores con sus propias historias. Por cada milagro de Querétaro hay cientos de leyendas de fundación locales. Y por cada Cabeza de Vaca hay miles de historias anónimas de supervivencia. La pregunta no es si esas historias existen, sino si estamos listos para escucharlas. Nuestra historia es un tesoro que parece no tener fondo. Lo que exploramos hoy es apenas rascar la superficie. Si este viaje al pasado les despertó la curiosidad, la mejor forma de seguir es suscribiéndose al canal y, súper importante, activar la campanita de notificaciones. Así les va a llegar un aviso cada vez que abramos un nuevo capítulo de esta crónica fascinante. Juntos vamos a seguir reescribiendo la historia que nos contaron. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este clavado a las profundidades de nuestro pasado. Compartir y discutir estas historias es la mejor manera de mantener viva nuestra memoria y de entender mejor nuestro presente. Gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en la próxima.